Quiero invitarles a que podamos buscar en nuestras Biblias, en Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y quisiera invitarles a que conforme lo encuentren se puedan poner de pie y que podamos hacer juntos esta oración que Jesús enseñó en ese momento. Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Juntos, hermanos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y así como estamos de pie, quiero invitarles a poder buscar el himno 102, Dulce Oración. Pueden sentarse, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos presentándonos hoy ante ti para pedirte que consideres nuestros pensamientos,
y que atiendas a la voz de nuestro clamor. Señor, queremos pedirte por esa persona que nos ve a través de Amigos TV y que está sola ahí en su casa, que tú puedas llegar hasta ese lugar, tomarla en tus brazos de amor y fortalecerla, consolarla. A cada uno de nosotros que estamos acá presentes, por favor, Señor, sé propicio a nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, y que cada día podamos estar rendidos a ti, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Queremos preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, esa bendición que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdanos, Padre, a poder concentrarnos y a poder meditar en tu palabra también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles a poder sentarse y a escuchar la palabra de Dios. Creo que todos hemos notado el ambiente que los cantos, los himnos nos han mostrado, un ambiente de oración, un ambiente de búsqueda del Señor, que creo que es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano, la vida de oración. Y esta mañana, no sé cuánto vamos a avanzar, creo que vamos a ver una parte. Quiero invitarlos a que analicemos esa pregunta, o más bien esa respuesta que un discípulo le hizo al Señor y que Él respondió de esta manera tan magistral, tan profunda, tan especial. Y quiero llevarle a Lucas capítulo 11. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Muy interesante. Hay algunas cosas distintas que se complementan con Mateo 6, donde está quizá un poco más ampliada la respuesta del Señor a la pregunta que allá no aparece en Mateo 6, pero que en Lucas 11 nos registra de este dato que es muy importante. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Casi siempre Jesús se apartaba para orar. Se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice Marcos capítulo 1, versículo 35, siendo aún muy oscuro, Él se levantaba y oraba. En otras ocasiones, Él pasaba la noche orando. De acuerdo a Lucas capítulo 6, versículo 12, dice que pasó la noche orando y al siguiente día llamó a sus discípulos. Cuando Él inicia su ministerio, según Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu le llevó al desierto e inició su ministerio con 40 días de ayuno y oración. Y si vamos a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, vamos a ver a un Jesús que está en el Getsemaní unas horas antes de ser crucificado y está orando.
Es más, pendiendo de la cruz, Él hace las últimas oraciones en las cuales dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este relato de Lucas 11 se nos da un dato importante que no podemos pasar por alto. Parece que un discípulo está cerca, no dice quién es. Mientras Jesús oraba en algún lugar, dice el versículo 1 de Lucas 11, posiblemente había un discípulo que lo estaba viendo. Quizá había un discípulo que veía cómo Él derramaba su alma ante el Padre Celestial, y por eso le hace la pregunta y le dice: Señor, enséñanos a orar. Le pide que el Señor les enseñe a orar. Y es ese momento en el que la famosa oración del Padre Nuestro, el Señor la expresa y le da a entender, no que hagan una repetición de la oración, sino que podamos notar en las palabras de esa oración la profundidad de lo que Dios quiere que comprendamos cada vez que vamos al altar de la oración. Cada vez que nos apartamos un momento en nuestra casa o donde usted encuentre más cómodo hablar con Dios, hay algunos detalles tan interesantes acá que vamos a analizar esta mañana. No sé cuánto vamos a avanzar, pero dentro de 15 días podemos continuar con lo que nos quede pendiente. Así que esta mañana yo quiero que veamos la respuesta que Jesús dio a este discípulo. Por eso he titulado esta reflexión: Orando a la manera de Cristo. Porque el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Ahora, qué impresionante es la pregunta que el discípulo hace al maestro. ¿Por qué razón? Si alguien sabía orar desde el punto de vista de ellos, eran los judíos. ¿Recuerdan ustedes la parábola del publicano? Señor, ayuno 3 veces a la semana. Señor, vengo a orar. Señor, hago limosnas. Si alguien practicaba la oración, eran los judíos. Si alguien tenía horarios para orar, eran los judíos. Por eso en el libro de los Hechos dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de ¿qué? De la oración, porque había un espacio apartado para orar. Ahora, es impresionante que un judío, alguien que ha practicado la oración desde que estaba pequeñito, porque este discípulo, no sabemos quién es, pero era judío. Era una persona que se había creado en un contexto donde le habían enseñado las escrituras y había aprendido a orar. Ahora, ¿cómo es posible que este hombre venga y le diga: enséñanos a orar? Porque notó que el maestro oraba de una manera que impactó la vida de este discípulo. Imagínese que usted, que puede manejar vehículo, que tiene 15 o 20 años de manejar un carro, le diga a otro: enséñame a manejar. Y uno dice: ¿cómo es posible si ya lo sabe hacer? Este discípulo le hace esa petición al Señor, y el Señor empieza a decir esa oración que nosotros hemos oído, que hemos repetido y que utilizamos al inicio cuando hacemos nuestras oraciones personales, tanto en privadas como públicas. Quiero que notemos algunas cosas, por favor. Lo primero de esta respuesta del Señor, dice: vosotros oraréis así, ¿cómo? Padre nuestro. Me quiero detener en esa frase que es tan importante, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos resaltar, hermanos, de estas dos palabras, Padre nuestro, es, número 1, que la oración exige, establece un requisito para poder orar con sentido, con honestidad, con seguridad y con confianza, y es el de ser hijos de Dios. Vea usted qué interesante. Para poder orar de acuerdo a la enseñanza de Cristo, el ser humano tiene que haber establecido de antemano una relación de padre a hijo. Y solo hay 2 maneras en las que podemos ser hijos. Una es por nacimiento y la otra es por adopción. La primera, por nacimiento, no puede ser posible en sentido literal en relación con Dios, pero sí la segunda. ¿Por qué? Porque fuimos adoptados como sus hijos.
De tal manera que cuando Jesús dice Padre nuestro, implícitamente, tácitamente está diciendo que el que ora tiene que tener una relación de padre a hijo, de hijo a padre. ¿Me doy a entender? Por eso dice Padre nuestro. Interesante, no todos los seres humanos, estimados hermanos, amigos que están esta mañana acá, los que nos ven por la televisión, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos, aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, el derecho de ¿qué? De ser hijos e hijas de Dios. Y ahí es donde somos adoptados como hijos de Dios. Yo he oído mucha gente que dice, mire, yo oro al Señor, dice, pero como conozco una buena parte de sus vidas, yo digo, ¿cómo es posible que ore y consulta a los brujos? ¿Cómo es posible que ore y ponga una candela en su casa o varias candelas en su casa? No es posible. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos Padre nuestro, estamos hablando que hay una relación tan cercana, que yo tengo un padre y que soy constituido su hijo. ¿Qué indica eso, estimados hermanos y amigos? Que la oración efectiva, que la oración eficaz es la que le hace un hijo a un padre, no un extraño a alguien que no tiene relación. Entonces, qué importante es que veamos este primer punto. La respuesta de Jesús, Padre nuestro, exige que el que ora tenga una relación estrecha con Dios como su papá. Y yo pregunto, ¿cuántos en esta mañana se han constituido por la fe? Porque un momento de su vida atrás reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, y usted dice, yo soy un hijo de Dios. Todos acá posiblemente estamos anotados en el RENAP, ¿verdad? Hay un registro ahí donde podemos ir a pedir un certificado, donde podemos ir a pedir el DPI, porque hay un registro que nacimos en un determinado momento, quiénes son nuestros padres y más datos personales. Pero Pablo le escribe a los efesios que la ciudadanía nuestra, ¿en dónde está? En los cielos, de donde esperamos que el Señor venga. ¿Por qué? Porque usted y yo nos hemos constituido por la fe, gracias a la adopción en hijos e hijas de ¿qué? De Dios. Pero mire, otro aspecto importante, el Padre nuestro no solamente exige la relación de papá e hijo, sino también nos plantea un marco psicológico, un marco mental para acercarnos a quien vamos a orar. No es un extraño, ¿verdad? Es un padre. Y cuando pensamos en un padre, es aquella persona a la que nos tenemos que acercar con confianza, sin temor, con seguridad. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia o tuvieron la experiencia de sentarse en las piernas de su papá, o de que su papá lo cargara en el cuello. Experiencias infantiles que podemos nosotros catalogar como lo máximo, ¿verdad? Gracias al Señor por esa experiencia. Pero cuando venimos nosotros y vemos a Dios como nuestro Padre, estamos viendo a un Padre mucho más grande, más poderoso, más amoroso que el Padre que tuvimos en esta tierra. De tal manera que no es un extraño, es una persona en quien podemos confiar, es una persona a quien podemos llegar con seguridad de que no nos va a rechazar. Miren qué interesante lo que dice acá Romanos capítulo 8 versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como Abba Padre. ¿Y sabe usted qué significa esa palabra aramea, Abba Padre? Es una manera cariñosa y tierna de llamar a Dios como papito, como papá, ¿verdad? Algunos a sus padres terrenales le dicen papi de cariño, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, el Señor nos ha adoptado de tal manera que podemos llegar delante de su presencia y hablarle con esa ternura y ese cariño de un padre, y podemos llamarle papá, papi, papito. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es nuestro Padre Celestial.
De igual manera, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, les dice: por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Sabiendo que tenemos un Padre celestial, porque ya hemos tenido la relación, iniciado la relación de padres a hijos, y que le podemos llamar papito, lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 se hace más real en nosotros. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No es cierto que cuando hemos buscado la presencia de Dios le hemos hallado? Sea una oración breve o sea una oración kilométrica, si usted lo quiere ver así, ¿no es cierto que la respuesta de Dios ha venido en ese momento? Y si en ese momento usted no tiene la respuesta, Dios coloca algo en su corazón y en sus pensamientos que le dan la facultad de resistir, de esperar y de tener paciencia hasta ver la gloria de Dios. Porque Dios siempre oye las oraciones, y oye las oraciones de sus hijos, aquellos que han sido adoptados, aquellos que derraman su alma en la presencia del Señor. Ahora, la otra frase, si vemos ahí en la oración, primero dice Padre nuestro. ¿Qué significa esto? Que sea nuestro, que no es solo mío, es suyo también, que tiene más hijos y que yo tengo más hermanos. ¿Me doy a entender? Porque usted sabe que el axioma del egoísmo es todo para mí, todo yo, lo mío. Pero cuando venimos a la oración, Jesús dice Padre nuestro. ¿Por qué? Porque tiene muchos hijos y porque yo tengo muchos hermanos. ¿Me doy a entender? El Señor nos expresa que aún la oración no debe implicar esa forma natural del pecado que nos ha dañado de ser egoístas. Padre nuestro. Ahora, la otra frase que me llama la atención dice que estás. Que estás. Mire qué interesante. Al decir que estás es porque aceptamos la realidad de la existencia de Dios. Por ello el autor a los Hebreos dice en el capítulo 11 versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en el altar, en una banca, en su casa, ahí en el carro, en su trabajo, es necesario que el hombre, que la mujer, que el hijo, que la hija que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe y que Dios va a premiar de acuerdo a su voluntad. Por eso las palabras de Jesús, Padre nuestro que estás. Y como dice un escritor, Gerardo de Ávila, lo que está tiene ubicación, dice, y lo ubicado existe, dice Gerardo de Ávila. Estás, una realidad. Para Cristo, su Padre es real. De allí la calidad de vida espiritual y su enorme influencia sobre la humanidad. La oración del Padre Nuestro nos presenta a Dios como un ser personal que puede ser buscado y encontrado por el ser humano. Y todo aquel que le busca, le encuentra. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El hombre y la mujer que buscan a Dios de todo corazón, lo encuentran. Lo encuentran. Y sabe, usted no tiene que correr a un lugar. Claro, este tabernáculo se constituye en un centro de adoración y un centro de oración. Pero si usted el día de mañana, que tenemos la actividad de oración en la noche, por X o Y razón no puede venir, usted desde su casa lo puede encontrar. Si usted se queda en una cola en la ruta, ¿verdad? Porque hoy son comunes las colas, y usted ahí hace una oración, ahí lo puede encontrar. Porque es interesante, los discípulos pueden decir en aquel tiempo que estás en los cielos. 20 siglos después nosotros podemos decir lo mismo, que estás en los cielos, porque no podemos decir que estuvo ni que estará, porque sigue estando. ¿Me doy a entender? Qué interesante. La otra frase que quiero que analicemos es en los cielos. Vea usted,
Padre nuestro, es mi Padre, soy adoptado. Tengo que llegar con confianza delante de Él. No solamente es mío, es tan amoroso que tiene una gran familia que se constituyen mis hermanos en la fe. Y luego dice que estás en los cielos. Hermanos, los cielos representan como el punto más alto, más elevado de prominencia, un lugar de dominio en el universo. Decir, creer y reconocer que el Padre está en los cielos indica reconocer que no hay nada que se escape a su vista, que no hay nada que se escape a su conocimiento, que no hay detalle que posiblemente nadie más conozca, pero que Él lo tiene tan presente como cuántos cabellos tiene usted. Y Él sabe cuántos cabellos son negros y cuántos ya son canas. Hasta en esos detalles. Estás en los cielos. No hay lugar en el universo que se escape a su vista, a su influencia, a su dominio. Pero el profeta Isaías lo expresa de una manera magistral. En el capítulo 66, versículo 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y luego dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué acaso podemos encerrar a Dios en un lugar? No. Por eso cuando nosotros pensamos que aquí en el tabernáculo, en el templo, se puede hacer algo o no se puede hacer algo, pero afuera sí se puede, es un error. Dios está en todos lados y la reverencia que le damos aquí se la tenemos que dar allá en la calle, se la tenemos que dar en el mercado, se la tenemos que dar en el lugar de trabajo, se la tenemos que dar en la universidad, y no importa con quién nos relacionemos, porque Él está en el cielo y desde el cielo gobierna. ¿Dónde está la casa? Dice Isaías 66, que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo. Ahora mira el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ahora me detengo un momento en esta frase al final. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿No le suena esto parecido al salmo que dice que Dios está cerca de los humildes, más de los altivos? ¿Qué dice? Los mira de lejos. Aquellos que se creen que se puede, aquellos que se creen que lo saben todo, aquellos que creen que tienen la razón, aquellos que dicen: no, a mí Dios me oye porque yo tengo cuello con Dios. Momento. Dice el versículo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y además dice: y tiembla a mi palabra. El corazón de Dios, la mirada del Padre está fija en aquel hombre y aquella mujer contrito de espíritu, en aquel hombre y aquella mujer que delante de su presencia, no solo cuando viene al tabernáculo, sabe que los ojos de Dios están puestos en usted, no para que le tenga miedo, sino para que confíe que Dios está allí todos los días de su vida. El Salmo 121 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, dice, ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El ser humano que no tiene a Dios como Padre, para el ser humano Dios es un ser lejano porque no tiene esa relación, y como describe el Salmo 73 al hombre impío y a una mujer impía en el versículo 11, ¿cómo piensan los impíos? ¿Cómo piensan los que no son hijos de Dios? Y dicen: ¿cómo sabe Dios todo esto? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? ¿Cómo es posible que Dios escuche todas las oraciones? Hermanos, ¿cuántas personas en el mundo en este momento, hijos de Dios, están elevando una oración? Miles. ¿Y será que Dios funciona como aquel centro, o lo que hoy se conoce como un call center, verdad? Está sonando un número, está sonando otro, espere, aquel ya sonó 3 veces. ¿Y será que Dios tiene una serie de ángeles ahí levantando todos los teléfonos para saber: este es del tabernáculo,
No, Dios escucha todas las oraciones porque Él es el Todopoderoso. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros somos los que no oramos. Por eso Adrian Rogers, un predicador, un hombre de Dios que ya murió en el 2004, él decía en sus predicaciones: el recurso menos explotado por los cristianos es el recurso de la oración. El recurso menos explotado es la oración. Porque, hermanos, no tenemos que ponerle saldo. Es que aquí no tengo señal 5G. ¿Qué 3G? ¿Qué 5G? ¿Qué LTE? No importa. Si usted tiene un plan de teléfono o no lo tiene, no importa. Usted solo dobla rodillas, cierra sus ojos, se postra y dice: Padre nuestro. El oído de Dios está atento al clamor de sus hijos. ¿Por qué? Claman los justos y Jehová oye. Pero justos no porque nosotros lo merezcamos, sino porque fuimos justificados por la fe. El Señor está en los cielos. Los hijos de Dios sabemos y conocemos lo que dice 2 Crónicas 16. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Oiga, y búsquelo si no me lo cree. 2 Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Un corazón perfecto que no falla? No estamos hablando de 0 errores. Estamos hablando de un corazón perfecto, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce la fragilidad humana y reconoce el poder de Dios. Un corazón que sabe que todos los días necesita de la gracia de Dios, así como comemos. Hermanos, que yo oré la semana pasada. Yo le pregunto, ¿el desayuno o el almuerzo de ayer le puede servir para el de hoy? No. Usted tiene que comer hoy. El almuerzo de ayer le sirvió para ayer. ¿Qué significa esto? Que así como todos los días tenemos que ser alimentados, ¿verdad?, por comidas muy ricas que podemos disfrutar, todos los días necesitamos que Dios abra la fuente de gracia y de misericordia para usted y para mí. Pero ¿qué dice? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Pedís mal, para satisfacer en vuestros deleites. Dice que los ojos desde los cielos de Dios contemplan toda la tierra en favor de aquellos cuyo corazón, ¿qué dice?, pasa el estándar de Dios. No el estándar de los hermanos, no el estándar mío, no lo que piensa usted de mí, ni yo de usted. Es lo que piensa Dios de usted y lo que piensa Dios de mí. Ese es el punto. Padre nuestro que estás en ¿dónde? En los cielos. Todos nosotros sabemos muy bien que cuando estamos en una parte alta, por ejemplo yendo para el Jute, lo que se conoce el mirador, podemos observar Chiquimula. Claro que con unos binoculares pudiéramos ver detalles, ¿verdad? Y estamos observando la ciudad en el valle. El Señor está en el punto más alto de lo que Él mismo creó, los cielos, las galaxias, los planetas, nosotros mismos, los satélites. Nada escapa a su control y a su dominio. Él está pendiente y Él es nuestro Padre, no es un extraño, ¿verdad? Es una persona que conocemos y que tenemos relación. Veamos la otra parte que es importante. Vea usted, hay tanta profundidad en lo que el Señor le respondió a su discípulo cuando le dijo: enséñanos a orar. Un hombre que se suponía podía orar está pidiendo que le enseñen a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces se da lo que rodea el contexto de la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, que dice: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, dice. Y cuando oréis, que no se pongan a orar en las esquinas para que los miren los demás, ¿verdad? No, cuando oréis, dijo Jesús, métete a un cuarto, solito tú allí, cierra la puerta y si puedes, ponle llave. Y yo le agregaría hoy en una versión guatemalteca: y deje el teléfono afuera de la habitación y ora. Porque el problema que tenemos hoy es que estamos orando y tenemos ahí, y esto está pirirí, 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 y no nos concentramos para buscar la presencia de Dios. Tenemos que desconectarnos para poder entrar en sintonía con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos,
¿Qué dice la otra frase? Santificado sea tu nombre. Mire, esto me impresiona. Si revisamos el término santificado, literalmente puede entenderse como hacer santo. Y díganme ustedes, ¿cómo podemos nosotros santificar a alguien que ya es santo de manera absoluta, en grado superlativo? ¿Qué significa entonces la frase santificado sea tu nombre? La cuarta acepción que el diccionario de la Real Academia Española da a la palabra santificar es reconocer lo que es santo, honrándolo y sirviéndolo como tal. Ese es el significado de la frase santificado sea tu nombre. Reconocer que Él ya es santo, hay que honrarlo y hay que servirlo como tal. La pregunta es, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? Cuando reconocemos su señorío sobre nosotros, cuando reconocemos que el que manda es Él. Usted tiene dinero, tiene casas, tiene negocios, pero el que manda es Él. Usted tiene ganado, usted tiene un buen trabajo, qué sé yo lo que Dios le ha dado, pero el que manda es Él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Él quita y pone reyes, que Él hace llover y quita la lluvia. ¿Por qué? Porque santificado es su nombre, es reconocerlo como tal y servirlo y honrarlo, ¿verdad? Aquella famosa frase de aquella cantante que todos sabemos, ¿verdad? Que mientras oraba por un ciudadano guatemalteco que tenía cáncer en los pulmones y dijo, no aceptamos un no como respuesta. ¿En qué momento nosotros podemos decirle a Dios, Señor, si nos dijiste no, no estamos de acuerdo? Simplemente nuestras vidas deben de honrarlo, servirlo como tal, porque Él es santo, santo, santo. Cuando nos acercamos con reverencia, cuando reconocemos su señorío, hacemos del Señor ese reconocimiento. Ahora, el nombre, usted se llama Pedro, Juan, Pablo, Santiago, el nombre que usted tenga, en nuestra cultura o en la cultura occidental, no es más que una función gramatical para designar a una persona, el nombre. Es como una etiqueta para separar, no es que él se llama Pedro y él se llama Juan, en el pensamiento y en la cultura occidental. Sin embargo, en la cultura de la Biblia, decir santificado sea tu nombre tiene un significado más profundo. La forma más completa de su revelación, oiga, era su nombre. Conocer el nombre, oiga bien, equivalía a conocer o equivale a conocer a Él en su esencia. Por eso le hago la pregunta. En Éxodo capítulo 20 y versículo 7 existe un mandamiento que en la cultura occidental lo pasamos por alto a cada rato. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque para nosotros decir Pedro, Juan, es citar un nombre nomás. Pero en la cultura de la Biblia, en la cultura de los judíos y en la cultura hebrea, era citar la esencia y la naturaleza y el carácter de la persona que estábamos nombrando. Por eso el Señor incluyó en sus mandamientos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Jugar con su nombre significaría jugar con Él. Ocupar su nombre para cualquier cosa es menospreciar la misma presencia de Dios. ¿Sabe usted que dicen que los escribas cuando estaban copiando el texto sagrado y cuando llegaban al nombre de Dios no lo copiaban? Y si alguno se atrevía a copiarlo, solo lo copiaba y quebraba la pluma y la tiraba, porque esa pluma no debía de haber usado para otra cosa más, para otra palabra más, porque había sido ocupado para escribir el nombre de Dios. Imagínese usted, qué tan sagrado que los mismos judíos, los mismos hebreos utilizaron nombres como Adonai. ¿Han leído en la Biblia Adonai? Y utilizamos el nombre Jehová, y Jehová Rafa, y Jehová Shama, el Shaddai, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Eran nombres
para que el que se los dijera a Dios se sintiera relativamente cómodo, porque si le llamaban a Dios por su nombre, se sentían ellos indignos de decirlo. Por eso es que la oración del Padre Nuestro dice: santificado sea tu nombre. Pero no solo es el nombre, es su esencia, es Él, es su persona, es su carácter. En cambio nosotros hoy decimos: no, hombre, vos, el Juan, aquel. Para nosotros es tan insignificante utilizar los nombres, pero cuando venimos a la Biblia, cuando hablamos del nombre, hablamos de la esencia de esa persona. Santificado sea tu nombre. Nos indica, hermanos, que al orar debemos empezar con adoración. Debemos empezar con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿y qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿No es cierto que lo primero que a veces hacemos es empezar con el listado de peticiones? Que no digo que esté mal, porque ya vienen en camino, pero después de reconocer que Dios es nuestro Padre, que puedo llegar con confianza, que puedo hablar con Él cara a cara sin ningún problema, que no debo de tener miedo, que no debo de tener inseguridad cuando estoy delante de Él, después viene el reconocimiento ante la majestad y la grandeza y la santidad de Él. Santificado sea tu nombre. La adoración. El apóstol Pablo se lo escribió a Timoteo en el capítulo 1 de la primera carta, y en el versículo 17 dijo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Isaías ve la visión en Isaías 6, dice que hay varios serafines volando sobre el trono en la visión de Dios. ¿Y qué dice? Tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Imagínense, no podían ver la gloria de Dios y se tenían que tapar los pies, y decían el uno al otro, daba voces: santo, 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 el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínense, hermanos, si los seres que están en la misma presencia de Dios reconocen la santidad de Él, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos vivir para la gloria y que nuestras vidas santifiquen el nombre de Él? No solamente ellos, sino también los 4 seres vivientes que creemos que eran serafines porque tenían 6 alas, dice Apocalipsis capítulo 4, decían: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si nosotros agarramos salmo por salmo, hay un salmo como 148, salmo 149, que nos invita a adorarle. El salmo 150 dice que le adoremos con instrumentos, pero hay otro salmo que dice: adórele el sol, adórele la luna, adórele las estrellas. Hermanos, qué privilegio. Y pensemos por un momento: ¿cuántas especies de animales acuáticos hay? No lo sé. ¿Cuántas especies de animales terrestres hay? Tampoco, ni mucho menos de los que vuelan. ¿Cuántos millones y millones de estrellas y de galaxias hay? Pero si nosotros somos inteligentes, porque Dios nos ha hecho inteligentes, los únicos que le podemos brindar adoración somos nosotros y los seres que están en el cielo. El salmista invita al sol y a la luna, y claro, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero el sol y la luna no tienen conciencia como nosotros. No se pueden postrar, ¿verdad? Es más, al perrito o perrita que usted tiene en su casa, no lo puede poner a orar. Puede imitar que se hinca con usted, pero él no sabe qué hace. En cambio, cada vez que usted se arrodilla ante la majestad del Padre, usted sabe que está llegando a su misma presencia y que Él le va a oír. Santificado sea tu nombre. Los salmos, la Biblia, los seres celestiales, todo nos motiva a rendir adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿sabe usted que adoración no es solamente lo que hacemos aquí en el tabernáculo? Es lo que hacemos en casa, es lo que hacemos en la calle, es lo que hacemos en el trabajo, ¿verdad? Por eso decía anteriormente, muchas veces dicen: uy, es que estoy aquí en el tabernáculo, no puedo decirte este chiste. No, ni allá afuera tampoco. Porque ¿dónde no está la presencia de Dios?
Uy, es que voy para la iglesia, tengo que estar de esta manera. No, allá afuera también está la presencia de Dios, ¿me doy a entender? Y nosotros somos llamados a honrarlo y a santificarlo donde estemos. Veamos aquí la última parte en la que me quiero quedar. Venga tu reino. Aquí empiezan las peticiones. Primero, el Señor dice, para que la oración que tú hagas, la oración que yo haga, sea escuchada, sea efectiva, tiene que haber una relación de papá e hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen a Dios como su Padre? Les pregunto, haciéndose ustedes una autoevaluación, un autoescaneo, ¿es hijo o hija de Dios usted? Eso tiene que estar seguro. No es cuánto tiempo viene de estar viniendo al tabernáculo, no es cuántos privilegios tiene, no es si tiene 50, 60 años de venir al tabernáculo, es si es hijo o es hija de Dios. Ese es el punto. Porque para orar tenemos que decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, venga tu reino. Después de que reconocemos al Padre que es nuestro, que tiene más hijos, que hay más hermanos, que está en el punto más alto, digámoslo así, donde observa todo y todo lo domina, entonces después de adorarle, santificado sea tu nombre, le decimos, Padre, venga tu reino. ¿Qué le estamos diciendo en primera instancia? Señor, ven y gobierna mi vida. Ven y gobierna mi vida. Venga a nosotros tu reino. Que el diseño de vida que Dios ha planeado venga al ser humano y que de manera individual se vaya contagiando uno a uno. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Hagamos una pausa ahí. Pero no es cierto que nosotros vamos al revés. Nosotros vamos buscando lo material, ¿verdad? Las añadiduras. Que no digo que esté malo, pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás viene ¿cómo? Por añadidura. Pero nosotros buscamos las añadiduras. Y no, es al revés. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, ¿qué dice? Las demás cosas os serán añadidas. La predicación de Jesús en Mateo capítulo 4, después de que Él va al desierto, pasa ayunando 40 días y 40 noches, vienen las tentaciones, dice el texto que Él oye que Juan el Bautista fue encarcelado en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué significaba eso? La presencia de Dios estaba presente entre los seres humanos porque Cristo estaba allí. El reino de los cielos, que venga tu reino, hermanos, es decir, que Jesucristo venga y gobierne nuestra vida. Que sometamos nuestra vida al señorío de Cristo. Que sometamos nuestra vida a la voluntad de Cristo. Que venga tu reino. Señor, no es como pensamos nosotros. No te podemos enseñar cómo debemos vivir. Tú enséñanos a vivir. Que venga tu reino. Cuando Dios no reina, dice un escritor, el caos es inevitable. Y no es cierto que cuando vamos a la ciudad capital o vamos en la ruta, hay algún accidente que recién acaba de pasar y nosotros llegamos, no hay ni un policía ni de Provial. No es cierto que es un relajo, como decimos nosotros. Todo el mundo se quiere pasar, todo el mundo se sale a las cunetas y cuando llega la autoridad dice, no, deténgase usted, vamos a pasar estos primeros. Empieza el orden. ¿Por qué razón? Porque llegó alguien que nos dice cómo debe ser. Cuando decimos venga tu reino es queremos que nos guíes, que nos enseñes a vivir, queremos seguir tus preceptos, queremos seguir tus principios, pero cuando Dios no reina el caos es inevitable. Un ejemplo en la Biblia, muchos hay, el libro de los jueces. ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? ¿Cuál es la frase típica del libro de los jueces? Cada quien hacía lo que quería. Cuando desplazamos a Dios, cuando hacemos a Dios a un lado como sociedad y como personas, simplemente hacemos lo que queremos. Y a eso se le llama sociológicamente anarquía.
Anarquía. ¿Por qué la sociedad chiquimulteca, guatemalteca y mundial está como está? Porque ha desplazado a Dios, lo ha hecho a un lado. Y hoy decidimos nosotros, digo como civilización humana, aunque nosotros no estamos de acuerdo, hoy decide la humanidad que se case hombre con hombre y dicen sí. Que se case mujer con mujer y dice la gente sí. Y lo establecen como leyes. Y ahora, ¿verdad? Hay un proyecto a nivel mundial de legalizar la famosa pedofilia o pederastia. Relaciones sexuales de adultos con niños. Que se legalice. Solo póngase a pensar a qué nivel la sociedad humana está llegando, porque le dijo a Dios: no te queremos en nuestra vida, nosotros decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso estamos al borde de la autodestrucción, porque aunque Dios quiere darnos su reino, el ser humano se resiste y dice: no, no te queremos. La primera petición que Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro es: venga a nosotros tu reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo ¿en qué? En el Espíritu Santo. Para concluir, el Padre Nuestro nos revela hasta este momento que vamos estudiando. El otro fin de semana yo voy a estar predicando en Santa Cruz, Cobán, con Amigos TV, pero voy a retomar el tema de hoy en 15. El Padre Nuestro, hasta donde vamos estudiando, nos revela hasta este momento tres cosas. Una es que para orar tenemos que tener la seguridad de una relación estrecha con Dios de padre a hijo. Si no hay eso, usted puede orar 10, 20 años. Su oración no es eficaz. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser adoptado como hijo de Dios. Y para ser adoptado, usted tiene que recibir a Cristo y tiene que venir a Él. Y su oración va a ser tan efectiva con la libertad de llamarle Padre Nuestro. Número 2, incluye adoración. Santificado sea tu nombre. Reconozco tu grandeza. Reconozco mi pequeñez, reconozco que yo no puedo, que yo no sé nada y que necesito que venga tu reino, que es la primera petición. Venga a nosotros tu reino. En la próxima predicación vamos a analizar esa frase: hágase tu voluntad. Ahora, estimados hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, cada vez que nos acercamos a Dios en oración, ¿le vemos como Padre? En esa situación que usted tiene, en ese problema familiar, en esa situación en la que usted dice: mis hijos, mis papás, mis hermanos, en ese problema de salud que usted tiene, ¿ha venido al Padre y le ha dicho: Padre, aquí estoy, tengo confianza, tú lo sabes, lo que sufro, lo que tengo, lo que me está costando, no lo entiendo? Y usted llega con confianza delante de Él, sabiendo que el Padre está en los cielos y que sabe lo que usted está viviendo. Yo quisiera que en esta mañana terminemos diciéndole: Padre Nuestro, no repitiendo la oración como una repetición de un periquito, digámoslo así, perdóneme la analogía, sino que esta mañana, si le es posible a usted venir al altar o allí doblar rodillas, hagámoslo, pero que esta mañana reconozcamos que necesitamos tener muy claro que Dios es nuestro Padre, que esa relación de hijo, de papá, para clamar a Abba Padre, debe ser una realidad en nosotros todos los días. Si en el medio hay personas que dicen: hermano, yo vengo al tabernáculo de hace años, pero no me considero ser hijo todavía porque no he dado el paso de fe. Esta mañana es una mañana oportuna para que usted le diga: Señor, yo quiero que tú seas mi Padre de ahora en adelante.
Si usted es un hijo que ha estado atribulado por algo, una hija que ha estado enfrentando una situación, esta mañana queremos orar al Padre. Ese Padre amoroso, ese Padre todopoderoso, ese Padre que conoce desde los cielos su vida, que sabe dónde usted vive, dónde trabaja y lo que tiene que recorrer día a día para llegar allí. Ese Padre que sabe el esfuerzo que usted está haciendo para sacar adelante su familia. Ese Padre que conoce en detalle los pensamientos más íntimos de su corazón. Ese Padre está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Y Él está con sus oídos atentos al clamor de cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si usted quiere, póngase de pie, doble sus rodillas. Pero esta mañana vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón, como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Hoy queremos reconocer el señorío suyo sobre nuestras vidas. Y queremos reconocer que la vida, las fuerzas, la salud, la economía, el trabajo y todo lo que yo pueda enlistar esta mañana pertenece a usted. Nuestro Padre, gracias al sacrificio de Cristo, fuimos adoptados como sus hijos y tenemos la confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Esta mañana tu palabra nos ha dicho que tus ojos están con aquel de espíritu quebrantado, con aquel perfecto de corazón. Tus ojos miran a aquel hombre y aquella mujer de espíritu quebrantado. El soberbio lo mira de lejos, la soberbia la mira de lejos. Aquella persona que considera que solo lo que él piense o ella piensa es lo correcto, está de lejos. Tú quieres hombres y mujeres que nos humillemos delante de tu presencia. Queremos, Señor, que nos enseñes a orar. No es venir a repetir vanas palabrerías. No es venir como el publicano que decía: ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo, y empezó a echarse baños de pureza y de actividades en la oración. Y tu palabra dice que el pecador que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecado, ese hombre regresó a su casa justificado y el otro fue rechazado. ¿Por qué? Porque su corazón no era humilde. Ayúdanos, Señor, a comprender que cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo que nadie más tiene la respuesta, solamente tú. Padre nuestro que estás en los cielos indica que podemos llegar con confianza y podemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, indica que mi vida debe de honrarte donde quiera que esté, y no solamente con hechos, en pensamiento y en palabra. Lo que hablo, lo que digo debe de honrarte. Lo que pienso debe de honrarte. Las intenciones mías deben de ser acordes a tu voluntad. No solo cuando vengo a este tabernáculo, cuando estoy trabajando en ese trabajo, en esa empresa privada, como funcionario público, como trabajador del gobierno, donde esté. Santificado sea tu nombre. Mi vida, Señor, debe elevarse como un olor fragante delante de su presencia. Si los serafines, si los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran y adoran, cuánto más nosotros, como terrenales pecadores que éramos, humillándonos bajo tu poderosa mano para ver la gloria tuya. Señor,
Este es el primer domingo del año 2025. Y yo hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús, porque yo no tengo ningún mérito para exigirte más que los que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y hoy yo quiero pedirte por esta congregación que está presente y los que nos ven por la televisión. Cómo anhelamos, Señor, que este año 2025 sea un año en el que nos acerquemos más a ti que lo que pudimos hacer el año 2024. Un año en el que nuestra vida devocional sea más activa. Un año en el que nuestro servicio a ti sea más que lo que hicimos el año 2024. Santificado sea tu nombre. No significa hacerte más santo, porque eres santo perfecto y absolutamente. Significa reconocerte como tal, honrarte y servirte. Eso significa santificado sea tu nombre. Y yo quiero hacer ese trabajo de santificarte en el sentido de reconocer, honrarte y servirte, porque tú eres digno y merecedor de todo ello. Nuestro Padre, aumenta la fe de esta congregación. Aumenta el compromiso de cada hermano y de cada hermana que está allí en las bancas y en el altar. El compromiso contigo, Señor. No con los pastores del tabernáculo, no con el concilio ni con la junta mensual. Es un compromiso contigo, porque delante de ti estamos todo el tiempo. Toda la administración de la iglesia es para facilitar los procesos de servicio y para ordenar algunas cosas, pero el compromiso vital y clave es contigo como nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Jesús, por enseñarnos a orar. Muchas gracias, porque al igual que los judíos, hemos venido orando todo el tiempo, pero quizá no lo hemos hecho como debe ser. Pero esta mañana empezamos a adentrarnos y profundizar un poco más en esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.